Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Pues nada, paso por aquí porque quiero pues responder una pregunta en voz alta con ustedes que me parece a mí importante. Últimamente he encontrado algo súper poderoso, verbalizar lo que estoy sintiendo en la carne. Ustedes saben que la carne es un territorio en el cual nosotras estamos posicionadas y ahí sentimos todo, ¿no? O sea, ahí sentimos los insultos, ahí sentimos la violencia, ahí sentimos la criminalización, la estigmatización, la patologización, sentimos el señalamiento, sentimos muchas cosas, ¿no? La carne, esta carne que cargamos, atraviesa muchísimas fronteras, en sí misma es una frontera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el lugar que yo ocupo en el mundo? Entendiendo que el mundo es un lugar de posiciones. Yo creo que en este mundo que nosotros estamos viviendo es un lugar de posiciones, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de temas como privilegio, poder, obligatoriamente tenemos que hacer referencia a la posición, al lugar que tú ocupas en el mundo. La matriz moderno-colonial, entendiendo que vivimos en un sistema imbrincado, fusionado, como he mencionado yo en otros videos, evidentemente, cosa que yo no he inventado, ¿no? Que yo he mamado y he aprendido del feminismo decolonial, del feminismo negro. Hay una genealogía de la cual yo he aprendido, ¿no? Entonces, si yo he aprendido algo de estos posicionamientos antirracistas, decoloniales, no blancos, ha sido justamente en que pues el mundo es una fusión, ¿no? El mundo es algo, es una matriz. Es una matriz que está construida por vectores que son vectores que le podemos poner nombre, ¿no? Que es el militarismo, que es el autoritarismo, que es el Estado nacional, que es la heterosexualidad como régimen político, que es el patriarcado, el androcentrismo, ¿no? Que es el funcionalismo, que es el capacitismo, ¿no? Que es el racismo, que es la transfobia, que es la extrema derecha, que hay grupos que se posicionan en esos lugares, que abonan para que se fortalezcan esos sistemas de opresión y propugnan para que se materialicen y se fortalezcan y se consoliden diariamente. Y ahí podemos mencionar al Frente Nacional por la Familia, podemos mencionar a Confamilia, ¿no? Gente heterosexual, blanca, cristiana, que se reúne para decir, a ver, la gente marica homosexual es una aberración del universo, Dios creó a Adán y a Eva, ¿no? Evidentemente replicando dispositivos como la familia nuclear, blanca, heterosexual, funcional, sana, ciudadana, que a su vez es construida por otras instituciones que son herencias coloniales, ¿no? Como es el caso pues del Vaticano, ¿no? Una herencia cristianocéntrica propia del colonialismo. Recordemos que la masacre, el genocidio, el asesinato estructural y sistemático de nuestras poblaciones en estos lados del mundo se cometió, ¿no? Gracias a un dispositivo educativo, formativo, evangelizador, que tiene que ver pues con la doctrina, ¿no? En fin, muchísimas cosas. Yo no sé si yo le he contado a ustedes, pero yo cuando era chiquita, a propósito de que las TERFas, el argumento que siempre sacan es, a ver, tú siempre fuiste un hombre, a ti te socializaron como un hombre, tú tienes privilegios. Ahora porque te nombras como una negra trans en automático, ya tienes 30 años viviendo el privilegio masculino y en consecuencia no, tú no te puedes deshacer con esa socialización masculina, ¿no? Y yo comienzo a pensar en mi experiencia, ¿no? En la carne, en el cuerpo, en lo que yo sentía. Y recuerdo a ese Wakel niñe, ¿no? Que mi papá, yo tengo una situación con mi papá. Yo a mi papá tengo mucho tiempo que no lo veo. Porque la situación con mi papá, o sea, mi papá a mí no me sacaba ni a la esquina. Mi papá le daba vergüenza porque yo era un niño que yo era muy afeminado, ¿no? Entonces yo caminaba de una forma, yo me movía de una forma, yo hablaba de cierta manera y yo nunca fui ese hijo deseado por mi papá, un hijo masculino, etcétera, ¿no? No me llevaba ni con mis tías. Antes era muy común que los fines de semana visitábamos a unas tías, pero evidentemente yo recuerdo que, que una vez pues visitamos unas tías, ahí estaban mis primas y tenían, ya saben, juguetes, muchas muñecas, etcétera, etcétera. Esto quizás puede parecer un cliché, pero yo soy un gran cliché.
Entonces, y a mí me encantaba porque yo jugaba con cosas que evidentemente yo no tenía en casa, ¿no? Porque era diferente. Y a mí me dejaron de llevar a ese lugar porque es que Wackel cuando va, en vez de reunirse con los primos, se reúne con las primas y comienza a jugar a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y también yo he hablado, por ejemplo, sobre esto, ¿no? Algo que a mí me ha dolido históricamente, que es que me quitaron a mis amigas, en el colegio, en el barrio, en muchos lugares, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan, no, porque tú fuiste socializado ahí, yo recuerdo que cuando yo me percaté, porque todo esto sucedió, yo era, o sea, era una bebé, o sea, yo tenía como 7 años, 6, 8 años, ¿no? Luego más adelante, yo comienzo, fíjense cómo funciona esto, ¿no? Yo comienzo a buscar soluciones porque yo me percaté muy temprano que yo estaba enferma, que yo estaba mal, que había algo en mí que estaba mal, ¿no? Y yo decía, es que sí estaba mal, o sea, a mi papá le da pena, mi familia le da pena, paréntesis, mi mamá siempre me apoyó, me amó muchísimo, yo todo lo que soy se lo debo a mi mamá, y luego podemos hablar sobre eso. Y cuento toda esta historia porque de lo único que yo puedo hablar es de mí misma, ¿no? Y yo comencé a buscar alternativas, y una de las alternativas que yo encontré pues fue el cristianismo, ¿no? Entonces yo hasta los 17 años profesé fe cristiana, fui testigo de Jehová, fui evangélica pentecostal, fui católica por mucho tiempo, estaba en la pastoral, en el grupo de jóvenes, ¿no? Y también fui testigo de Jehová. Yo pertenecía a esas 4 septas, ¿no? Y evidentemente algo que siempre te decían ahí y que todo el mundo veía porque pues la pluma era evidente, la mariconería era evidente, y los pastores y los líderes de la iglesia pues me decían, Wackel, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo y algún día verás el reino de los cielos, ¿no? Entonces yo encontré en la iglesia, imagínense hasta los 17, la alternativa de que claro, yo me voy a meter aquí, o sea, me voy a negar a la carne, me voy a negar a mí mismo y yo algún día voy a ser perdonada y voy a tener un lugar en el reino de Dios. Evidentemente, en República Dominicana proliferan los grupos evangélicos fundamentalistas pentecostales que dicen arrepiéntete, Cristo viene pronto, el diablo te va a llevar, etcétera, etcétera. Entonces está operando a tu alrededor toda una maquinaria de miedo, una maquinaria de culpa. Entonces una está llena de culpa, una está llena de miedo, una está enfermizada, patologizada por todas las instituciones, por las médicas, las instituciones religiosas, por el Estado, etcétera, 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 ¿no? A tal punto, por ejemplo, ahorita que yo les cuento que ando en proceso de naturalizarme como mexicana, porque el requisito número 1 para ser mexicana y para naturalizarte, bueno, para cambiar tus documentos de identidad, ¿no? Y poder llamarme Micaela Wackel, porque sigo llamándome Wackel, me gusta mi nombre Wackel, inventado que me puso mi mamá, un nombre muy NB, para poder cambiarme mi nombre. Pues necesito ser mexicana, ¿no? Y evidentemente yo averiguo, no, pero puedo ir a República Dominicana, me cambio el nombre allá. Y es como en República Dominicana eso no se puede hacer. En República Dominicana la única identidad que tú tienes es la que te asigna la clínica, el hospital, el aparato institucional, violento, heterosexista, cis-sexista del Estado cuando naces, ¿no? Pero fíjense, aquí quiero hacer un paréntesis. Este tipo de cambio tú no lo puedes hacer más adelante, el cambio de tu identidad de género. Sin embargo, ahí República Dominicana es un país tan racista, ya yo estoy hablando muchos temas al mismo tiempo, pero República Dominicana es un país tan racista que hay cédulas de identidad que dicen café con leche, color, porque el color está en la cédula de identidad de República Dominicana, para que ustedes se den cuenta en el nivel de racismo institucional que existe en República Dominicana. Entonces ahí aparece como una parte que dice color y dice café con leche, morenito, indiecito es más claro que un negro, etc. Entonces fíjate cómo el Estado en los documentos de identidad te da la posibilidad de poner una mierda, porque eso es una mierda, ¿no? Para poder perpetuar la lógica negrofóbica
hispanófila y racista del Estado y no nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestra libre personalidad, nuestro derecho a la identidad, nuestro derecho a un nombre, etcétera, etcétera, el desarrollo de nuestra, pues de quiénes somos, de nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, eso es un paréntesis, que vean, ¿no? Que no es casualidad, como la heterosexualidad como régimen político que impone el binomio heterosexual mujer-hombre, lógica reproductiva, que a su vez constituye el dispositivo familia nuclear, para que de esa forma se perpetúen todas estas lógicas institucionales, la Iglesia, el Vaticano, el capitalismo, porque sabemos que hay una división racisexual, porque Silvia Federici se equivocó y muchas feministas que hablan de división sexual del trabajo. No, chica, es división racisexual del trabajo. Sí es cierto que el cuerpo feminizado ocupa un lugar, pero el cuerpo de la blanca que ejerce relaciones de opresión y de dominación no es el mismo lugar del cuerpo de las maricas, trans, mujeres racializadas, trabajadoras sexuales, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí es una división racisexual del trabajo. Entonces ya dejemos de hablar de división sexual del trabajo, es división racisexual del trabajo. Yo no sé si alguien más ha dicho eso, con ese término, específicamente esta palabra, pero yo he estado reflexionando evidentemente esto porque ustedes saben que no existe nada que no esté marcado por la racialización y por el colonialismo en el mundo, y el capitalismo es un producto directo de la modernidad y el colonialismo, etcétera, ¿no? Pero todo eso lo digo justamente para poder responder a esta primera pregunta, ¿no? Que yo hacía. ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? ¿Quiénes somos, no? Entonces, muchas feministas transfóbicas, transodiantes, que nos niegan como mujeres trans, ¿no? Que consideran que nosotras no somos mujeres trans, que nosotras no somos... En mi caso, yo no soy una mujer trans. Yo quiero aclarar aquí, porque yo estoy en un proceso todavía de construcción de mí misma. Mi género es negra. Mi género es negra y mi género es negra trans no binaria. O sea, porque la categoría mujer, evidentemente respetando muchísimo a todas mis hermanas mujeres trans, para mí la categoría mujer a secas, mujer trans, mujer a secas, me parece que es una categoría que forma parte del mundo del ser y del humano. Entonces yo en mi proceso individual de subjetividad mío, de construcción de mí misma y respetando evidentemente a todas mis hermanas trans, ¿no? Yo no soy una mujer trans así que, mira, Wakel, Micaela, mujer trans, y ahí se quedó. No, yo soy una negra, o sea, mi género es negra. Yo soy negra y entonces, y nombrado en femenino, ¿no? Negra, trans, no binaria. Entonces, desde ahí yo me estoy como construyendo, ¿no? Y eso implica también, pues ya ustedes saben, que utilicemos muchísimos dispositivos de transformación, de devenir, ¿no? Yo estoy deviniendo negra trans, ¿no? Es así, va junto, esa es mi subjetividad, esa es mi carne, ese es mi cuerpo. Entonces lo quiero como aclarar, o sea, Wakel, Micaela, Wakel es ese conflicto. Yo soy un conflicto, mi identidad es un conflicto, mi identidad es perra en calor, mi identidad es cimarronaje, mi identidad, porque yo soy una fugitiva del sistema sexo-género, soy una fugitiva de la masculinidad, soy una fugitiva también de la feminidad. Yo no formo parte, no, yo no soy propiamente femenina porque esa feminidad, ¿no? Yo mancho esa categoría y ese cuerpo y me construyo en una cosa a otra. Entonces yo estoy en un conflicto y sigo en ese conflicto y me voy construyendo desde ahí. Pero lo que yo quiero decir con todo esto es que, porque eso es otro tema, podemos hablar de ese tema más adelante, bueno, en otro video. Porque lo que yo quiero decir con todo esto es que cuando dicen, no, pues que tú fuiste socializada, bueno, que se refieren en mí masculino, ¿no? Sabiendo, pues que yo no soy varón, que yo no soy un hombre, ¿no? Que soy una negra trans no binaria, que soy una marica, que soy una travesti, que soy una fugitiva, etcétera, ¿no? Sabiendo todo eso, yo comienzo a pensar y a hacer genealogía de quién yo era cuando tenía, evidentemente hasta donde me alcanza la memoria. También ahí he estado abriendo algunas grietas con mi mamá, pero hasta donde me alcanza la memoria y con mi hermana menor, hasta donde me alcanza la memoria, y comienzo yo a decir, pensar en los 6, en los 7, en los 8, y yo digo, güey, pero es que fue brutal. Fue un proceso muy brutal. Yo no sé si ustedes saben, yo tengo 31 años
Y mi primera relación sexual yo la tuve a los 24 años, justo acabando, bueno, estaba terminando la universidad. Y poder yo destapar toda esa parte de mi sexualidad y descubrirme quién era. Nunca tuve relaciones sexuales en República Dominicana, a pesar de que viví en República Dominicana hasta los 20 años. La tuve en México, porque yo me fugué de República Dominicana. Yo no me vine y que, ay, me voy a estudiar y ahí quedó. No, yo me fugué de República Dominicana. Yo escapé. Soy una fugitiva del sistema sexogénero, pero también soy una exiliada política del sistema sexogénero en República Dominicana, del fundamentalismo cristiano evangélico, del sistema de la heterosexualidad, del racismo, o sea, me considero. Entonces yo me exilio porque yo me estaba asfixiando y yo sentía que yo iba a morir, ¿no? Y salgo de ahí. Pero lo que quiero decir con todo esto, que eso puede ser otro tema también, es que yo luego en terapia, hablándolo y todo eso, me di cuenta de que yo tenía eso súper vetado, porque eso era algo que yo no quería que mi familia y que la gente vea. Porque pues yo sabía en mi interior lo que me gustaba, lo que quería, lo que deseaba, pero o sea, yo estaba en un contexto en el cual yo vivía en una represión total, no solamente porque me lo imponía el sistema, sino porque había una autocensura de mi sexualidad y de mi expresión y de quién yo era y de mi nombramiento, ¿saben? Entonces eso era brutal, ¿no? Entonces cuando yo comienzo a pensar, porque es que aquí podemos durar horas hablando de mi niñez, sobre quién yo era, yo digo, tipa transfóbica culera. ¿De qué socialización masculina privilegiada estás hablando? Y eso ubicándolo también, que yo vengo de un barrio que se llama Las Colinas, Sabana Perdida, que es un barrio periferizado, negro, empobrecido. Mi mamá trabajó en casa de familia toda su vida, tenía una fantasía, yo la ayudaba a vender cosas. Mi papá es camarero, fue camarero y es camarero toda su vida, ¿no? Una vez a mí me pasó algo súper fuerte que les voy a compartir, que tiene que ver con estos procesos también, pero haz de cuenta, ay, es que eso puede ser otra historia, porque es que me estoy metiendo en historia tras historias. Pero una vez yo me iba a trabajar de vez en cuando con mi papá, también de camarero en ese momento, y una vez me encontré pues con unos muchachos que me conocían porque yo había asistido, porque haz de cuenta que yo iba ya a trabajar, pues ya saben, tenía que ayudar, ¿no? Y yo participaba de parte de la escuela en conferencias de Naciones Unidas, que en México existen también, que le llaman MOONs, que se llaman Modelos de Naciones Unidas, que son simulaciones de cómo se hacen los congresos, las asambleas, las conferencias del Sistema Universal de Naciones Unidas. Entonces yo en ese momento, yo estaba en un evento, evidentemente yo iba a esos eventos con becas, yo tenía muy buenas calificaciones, porque eso es otra cosa que tengo que hablar con ustedes. Yo me refugié en los libros y en la escuela, porque era de la única forma que me di cuenta que mis papás y mi familia y el barrio y la gente no veía en mí lo marica que era, lo afeminada que era, lo no masculina que era. Entonces la gente veía, guau, que es súper inteligente, guau, que él ganó el concurso de ortografía, está en concurso de lectura, pues fíjate que se fue a Nueva York. Y evidentemente mi mamá me súper presumía, ¿no? Porque yo era la marica del barrio. Y decía, no, está en una conferencia. Entonces yo iba a estas conferencias de la ONU y participaba. Y yo encontré ahí como una estrategia para defenderme frente al mundo, porque la gente evidentemente sabían que era una marica, pero al mismo tiempo decía, no, pero es muy inteligente. Entonces me ganaba becas, iba a esos espacios que eran muy blancos. Y hay una conferencia en República Dominicana que se llama la Conferencia Internacional de las Américas, que yo asistí a esa conferencia, pero esa conferencia tiene una, ya sabes, tantos cientos de dólares de inscripción, se celebra en el Hard Rock Café, etcétera, o sea, plata. Y a esa conferencia van dinero, van jóvenes que tienen plata, ¿no? El St. Patrick School, el Carol Morgan, etcétera, colegios con plata. Y había una parte de colegios de escuelas públicas que iban porque el Ministerio de Educación de la República Dominicana daba becas, celebraba un modelo público y ahí quienes ganaban Best Delegation en las comisiones que hacían, luego le daban una beca para que asistiera a esta conferencia de niños ricos y de niños blancos. Entonces yo fui a esa conferencia y ahí yo conocí a mucha gente, jóvenes también como yo en ese momento, pues que tenían dinero, ¿no? Y una vez, bueno, hago todo ese paréntesis porque una vez yo voy a un evento y en ese evento a mí me tocó servirle, porque yo era el camarero, a estos niños que meses atrás
yo estaba pues estaba en su misma posición porque estábamos en un comité simulando que éramos diplomáticos de ciertos países, hablando sobre medio ambiente, derechos humanos, etcétera. Y eso fue súper fuerte para mí. Yo recuerdo que yo regresé con mi mamá, evidentemente ya saben, yo siempre así, bien parada. Y cuando regresé con mi mamá que le conté, lloré con mi mamá, porque para mí fue fuerte. Claro, ahorita eso está súper politizado, es raza, es clase, sabes, muchas cosas, ¿no? Y que tiene que ver con esta pregunta que yo me hacía al inicio, ¿cuál es la posición que nosotros ocupamos en el mundo? Y es todo eso. Pero lo que quiero decir yo con todo esto es que yo pienso todas esas experiencias que me atraviesan, justamente digo eso, porque yo estaba situada en un barrio negro de República Dominicana, del Caribe, ¿no? Y todas esas experiencias que me pasaron, cuando vienen personas transfóbicas, ¿no? A decirme quién yo soy sin escucharme, porque dicho sea de paso, las personas transfóbicas y racistas, especialmente las TERFas, ¿no? Hablan por ti, no contigo, nunca nos escuchan, porque si nos escucharan la historia fuera diferente. Escuchen a las personas trans, a las personas negras, a las personas, ¿no?, que atraviesan fronteras determinadas, que están a sus alrededores, en sus entornos, ¿no? Porque las TERFas no nos escuchan, hablan por nosotras, pero no nos escuchan. Y cuando dicen tú fuiste socializado y gozaste durante mucho tiempo el privilegio de la masculinidad, yo digo, güey, ¿pero a qué te refieres? O sea, ¿qué privilegio estás hablando? Al menos en mi experiencia, a mí siempre me ha atravesado el régimen cis heteropatriarcal, porque yo he sido un cuerpo insuficiente para lo masculino toda la vida. Yo he sido insuficientemente masculina y he sido leída desde el movimiento de mi cuerpo, desde mi voz y desde quién soy, como un cuerpo demasiado femenino. Y con esto lo que quiero decir es que es un cuerpo abyecto, un cuerpo, porque evidentemente no me dejan entrar a los espacios que están determinados para las mujeres. Un cuerpo enfermo, un cuerpo estigmatizado, un cuerpo deficiente, un cuerpo que no logró el horizonte de expectativa que espera esta sociedad heterosexual, que no eres de allá ni de aquí, un cuerpo enfermo, un cuerpo fronterizo, un cuerpo no ciudadano, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan de todo eso, yo pienso en un chingo de mierdas, ¿no? Es como, no, güey, estas creen que yo era Donald Trump y mañana decido nombrarme y manifestarme de esta forma y he gozado de toda esta posición de masculinidad y de privilegios. Lo cual me lleva a pensar dos cosas. La primera, que es súper absurdo, por ejemplo, porque son las primeras que se oponen a la existencia de las infancias trans. Las infancias trans existen y no se van a ningún lado. Nosotras estamos aquí desde mucho tiempo y desde que somos chiquitas. Hemos sido infancias trans, infancias queers con cada kilo, infancias desviadas, infancias inviables, infancias no suficientes. Estamos aquí, ¿no? Entonces parece como una contradicción porque se oponen a la existencia de quienes quieren devenir desde un momento muy temprano y al mismo tiempo se oponen a esa existencia y al mismo tiempo se oponen también a las otras personas, ¿no? A quienes lo hacemos ya cuando estamos más adultas. Tengo que terminar este video porque llevo 23 minutos. Y la otra cosa que quiero decir súper rápido es que para hablar de posiciones, de privilegios que has vivido en un momento determinado, tiene que ver también con el poder, tiene que ver con el poder y con la posición que ocupas en el mundo. Si tienes un poder si tienes una posición de heterosexualidad, si tienes una posición de recursos, de posiciones, de medios en las cuales te encuentres, que puedas ejercer relaciones de subordinación frente a otras personas. Estoy haciendo un video para entrar, no te preocupes, ya voy a acabar. Saluda a Isis Magdalena. Oli. Bueno, tengo que acabar, pero lo que justamente quería decir es que las posiciones de poder, cuando una persona dice, tú has gozado históricamente por una posición que te ha dado tu masculinidad, que te ha dado el lugar la masculinidad porque fuiste socializado allí, hay que preguntarnos de quién estamos hablando porque no todas fuimos Saltre, ¿no?
Incluso hay mujeres blancas de ciertas posiciones sociales que pueden ocupar una posición de poder y ejercer poder y relaciones de subordinación frente a otras personas racializadas y subalternizadas y maricas y trans, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, hay que hacernos, ¿cuál es tu experiencia? Entonces, lo que deberían decirnos estas personas es preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia, no? Y eso es súper importante mencionarlo y era lo que quería hablar con ustedes. Voy a hacer una segunda parte de este video porque ya son 24 minutos, pero justamente me quedo con estas preguntas que voy a seguir reflexionando en voz alta con ustedes, ¿no? ¿Quién soy? ¿En qué mundo estoy viviendo? Que es una matriz heterosexual, blanca, colonial, que da posiciones a ciertos sujetos en el mundo. Y al darte estas posiciones, te da ciertas herramientas y recursos que tú puedes utilizar para poder colocarte sobre y frente a otros, evidentemente en una matriz que es pues heterocapitalista, ¿no? Y segundo, ese es el mundo que estamos viendo y en consecuencia, ¿quién soy en relación a las fronteras que me atraviesan? ¿Cuáles son las genealogías y cuáles son los horizontes que vamos construyendo, dónde estamos, ¿no? Y eso es como súper importante que nosotras estemos pensando en relación a eso. Entonces, estas preguntas las voy a reflexionar en una segunda parte de este video y ya. Listo, porque miren, ya están llegando mis hermanas, entonces tengo que cortar esto. Les mando un beso y ya, nos vemos en una segunda entrega. Claro. ¿Quieren ver mi outfit? Claro. Chao.